Hola, en esta última inmunopíldora sobre el complemento vamos a dar las últimas pinceladas a la regulación. Os recuerdo que la regulación es vital porque el sistema podría ser devastador para nuestras propias células. Así que vamos a ver cuáles son las fases o puntos de regulación. Va a haber proteínas reguladoras que inciden o inhiben el arranque de alguna de las vías, la clásica, la de las lectinas o la alternativa. Va a haber proteínas reguladoras que desactivan o inhiben las convertasas de C3, que como sabéis es una de las piezas centrales de la activación del complemento. Y por último va a haber proteínas que regulan o inhiben la formación del complejo de ataque a membranas, que es la fase final efectora del complemento. Empezamos por el primer grupo, las que actúan antes de que se forme esa convertasa de C3 o en el arranque de las vías de complemento. Aquí sin duda una de las más relevantes es el C1 inhibidor, que se une a las subunidades enzimáticas de C1, tanto C1R como C1S, liberándolas de la subunidad estructural, que es C1Q. Veremos un poquito más adelante más detalles. Y luego tenemos una colección de factores y proteínas, tanto solubles como de membrana, que impiden la formación de las convertasas, tanto en la vía clásica como en la vía de las lectinas. Por ejemplo, en ambos casos actúa CR1, el receptor de complemento 1. En la vía clásica actúa además otra proteína que ya hemos comentado previamente, el C4 Binding Protein. Todas estas reguladoras se unen a C3b o C4b e impiden la formación de la convertasa. Y una vez bloqueada esta formación, entra en acción el factor I. Como veis, puede actuar en ambos casos. Y este factor I lo que va a hacer es degradar enzimáticamente distintas moléculas, ya sea C4b o C3b. Esta degradación hace que estas proteínas queden ya totalmente inservibles. Así pues, es una regulación como en dos pasos. Si pasamos al segundo grupo de regulación, son aquellas que una vez formada la convertasa de C3 la disocian y por lo tanto deja de funcionar y vuelven a aparecer algunos amigos ya en este sistema de regulación, C4 Binding Protein y CR1, soluble y de membrana. Ambas disocian la proteína convertasa de C3 tanto de la vía clásica como de la vía alternativa, y tras esta disociación entraría de nuevo, como hemos visto antes, el factor I degradando proteínas y dejándolas inútiles, inservibles. Así pues, muy similar a lo que hemos visto previamente. Por último, estarían la colección de proteínas tanto solubles como de membrana que impiden la formación del complejo de ataque a membranas. Destacar entre las solubles la proteína S y entre las de membrana la protectina o CD59 de la que ya hemos hablado y que vamos a ver ahora con un poquito de detalle. Este es el complejo de ataque a membranas que se forma sobre la superficie de las bacterias. Os recuerdo que lo inicia el depósito de C5b con C6 y C7. Posteriormente C8 taladra la pared y finalmente C9 se une polimerizando sobre sí mismo y formando esta estructura en forma de túnel o de poro. Pues bien, en nuestras células esta estructura, el MAC, no se puede formar porque CD59 se une a las cuatro proteínas que inician este complejo, a C5b, C6, C7, C8. Y esta unión de CD59 a esta colección de proteínas del complemento impide que C9 se una y polimerice sobre sí mismo, por lo tanto bloquea la formación del poro sobre nuestras propias células y por lo tanto impide que se lisen nuestras propias células, haciéndonos finalmente un gran beneficio. Bien, una vez acabado este repaso de las funciones de regulación en distintas fases del complemento, vamos a entrar en un caso muy particular, cuando falla alguna de estas proteínas, y me ha parecido conveniente elegir una de las primeras, el C1 inhibidor. Os recuerdo que el factor C1 se unía a inmunoglobulinas que reconocen el antígeno, tanto a IgM como a IgG. Y os recuerdo que también este factor C1 tenía tres tipos de subunidades: la subunidad de unión, que es la amarilla, el C1Q, y las subunidades enzimáticas, que aquí las tenéis en verde y en malva, y que son C1R y C1S. Pues bien, una vez activado este factor C1 y lanzada la vía clásica del complemento, entraría en acción el C1 inhibidor de modo normal, para regular. ¿Qué es lo que va a hacer el C1 inhibidor? Pues va a unirse a las subunidades R y S, que son las que tienen actividad enzimática, liberándolas y dejándolas inactivas, dejando al C1Q desnudo de actividad enzimática y por lo tanto parando la vía clásica. Esto es lo que pasa en individuos sanos.
Pero, ¿qué pasa en individuos en los que esta proteína inhibidora no funciona y no desactiva el factor C1 y sigue continuamente hidrolizando AC2 y AC4, como hemos visto en la vía clásica? Pues en estas personas se produce una patología que se denomina angioedema hereditario. Hereditario porque suele ser de causa genética por inactividad de esta proteína C1 inhibidor, y angioedema porque se produce un edema por esta activación incontrolada de la vía clásica. Aquí tenemos algunos puntos del organismo en los que puede producirse ese edema o inflamación, y solamente os voy a ilustrar a modo de ejemplo dos zonas en las que es muy habitual que se produzcan estos edemas en los pacientes de esta enfermedad. En la zona de entrada, por naturaleza de microorganismos, la boca, pues fijaros cómo se puede inflamar un labio, y esta inflamación, este edema, puede durar unos pocos días. Y en otra zona donde también suele ser habitual son las extremidades, tanto las piernas como las manos. Y vamos a ver cómo se inflama una mano en un paciente que ha sufrido una activación descontrolada de la vía clásica del complemento. Tenemos que añadir simplemente para terminar que este C1 inhibidor, además de participar como inhibidor de la vía clásica del complemento, participa en otras cascadas de la coagulación sanguínea. Así que hemos revisado cuáles son las proteínas reguladoras del sistema de complemento en esas tres fases: preconvertasa, disociación de la convertasa, bloqueo de la fase final, y hemos hecho un enfoque clínico ver el caso concreto del déficit de una proteína reguladora como es el C1 inhibidor. Si todo esto quedó claro, deberías saber contestar lo siguiente: ¿cuál es el regulador principal del arranque por la vía clásica? ¿Cuál es el regulador principal para que no se forme el poro, el complejo de ataque de membranas en nuestras propias células? Y por último, ¿qué patología es la que se produce cuando hay un déficit del regulador de C1, el C1 inhibidor? Si todo esto ha quedado claro, ya sabes prácticamente lo básico del sistema de complemento. Hasta pronto.